Estimados estudiantes, vamos a trabajar en la guía 5, grupo y número de oxidación. Presten atención para que puedan desarrollar todos los estados de oxidación de los elementos representativos que aparecen en la hoja 2. Bueno, vamos a trabajar ahora en nuestra hoja número 2. Recuerden que previamente deben haber leído toda esta parte, incluidos los números de oxidación y la carga iónica. De igual manera, tener presente que el número de oxidación de un elemento es igual al grupo de la tabla periódica que le corresponde. Y aquí pues viene el ejemplo que ya lo tenemos. Por ejemplo, el sodio está en el grupo 1 y el calcio está en el grupo 2. Por lo que sus números de oxidación son 1 y 2 respectivamente. Aquí vemos el sodio y todos los de este grupo, es decir, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen más 1. El único que tiene más 1 y menos 1 es el hidrógeno porque está de acuerdo al compuesto que esté formando en ese momento. En el caso entonces del berilio, con ayuda de nuestra tabla periódica y siguiendo la observación que tenemos aquí en nuestra guía, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, grupo 1, un número de oxidación, número 1, ¿cierto? Grupo 2, tenemos 2 en nuestro número de oxidación y lo corroboramos con nuestra tabla periódica. Entonces asignamos a todos un más 2. Muy sencillo. Sabemos que entonces berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio tienen número de oxidación más 2. Les digo que a lápiz por si de pronto necesitan borrar, hacer alguna corrección, les quede bien organizadito. Ahora bien, para el grupo 3 y grupo 14, mi guía, ¿qué me dice? Si el número del grupo en la tabla rebasa 10, el número 10, se resta 10 al número del grupo y ese es el número de oxidación. Por ejemplo, galio se encuentra en el grupo 13 y el silicio en el grupo 14. Sus números de oxidación respectivamente son más 3 y más 4. Pero pues debemos ver que igual hay esos mismos elementos también pueden tener otros números de oxidación. Sin embargo, basados en esa regla, entonces tenemos boro 3, aluminio 3, galio 3, indio 3. Paramos aquí. El talio también trabaja con los estados de oxidación más 1 y más 3. Continúo. En el caso del carbono, 14, entonces la misma regla. 10 menos 14 menos 10 me da 4. ¿Qué pasa con el carbono? Trabaja con más 2 y más 4 porque también varía según el compuesto que se esté formando. Para el silicio sería más 4, para el germanio sería más 2, más 4, se está cumpliendo la regla, estaño más 2, más 4, y para el plomo también más 2 y más 4. Más adelante veremos por qué también lleva ese más 2. Vámonos ahora con el grupo 15. En el caso del grupo 15, el nitrógeno tiene ciertas características, ¿sí? Y también los números de oxidación varían según el compuesto que esté formando. Él trabaja con números de oxidación más 1, más 3, más 5, pero también trabaja con los números de oxidación más 2 y más 4. 15 menos 10, 5. Aquí tenemos el 5 que es el que nos dice la regla. De ahí para allá los demás elementos que son el fósforo, arsénico, antimonio y bismuto también trabajan con más 3 y más 5. Entonces más 3, más 5 y a todos les vamos a colocar los mismos números de oxidación. Les recomiendo que se vayan aprendiendo los números de oxidación de acuerdo a los elementos representativos que vemos en esta tabla. Con ellos es que vamos a trabajar de aquí hasta que termine el año escolar. En el caso del oxígeno, él trabaja con menos 2, rara vez trabaja con más 2. Por lo general es el menos 2 el estado de oxidación que siempre va a utilizar en la mayoría de los enlaces. Para el caso del azufre, más 2, más 4 y más 6. De ahí para allá los demás elementos son igual. Selenio más 2, más 4, más 6. Telurio más 2, más 4, más 6. Y polonio más 2,
más 4 y más 6. Por último, en el grupo 17 tenemos el flúor que solamente trabaja con menos 1, ojo. Y los demás elementos, cloro, bromo, yodo y astato, trabajan con más 1, más 3, más 5 y más 7. Se cumple la regla de que 17 menos 10 me da 7, porque si tiene 7 en su número de oxidación, pero pues adicional a eso tienen otros elementos para que lo tengan presente. Entonces completen la tabla de esta manera. Les repito, por favor repasen estos números de oxidación y en otro video les explicaré, o en la misma clase, cómo sacar los estados de oxidación. Para la siguiente clase, en la hoja número 3 de la misma guía, aparece este taller. Esta parte la podemos desarrollar en clase, revisamos así como se está haciendo en este video. Y los compuestos, la idea es, con ayuda del otro video que les estoy diciendo, o la explicación en clase en caso de que se pueda dar, les explico cómo sacar, aquí es colocar el nombre del compuesto y aquí cuál es el número de oxidación con el que está trabajando cada uno de ellos. Más adelante lo hacemos. Sí les recomiendo buscar o investigar qué es función química y grupo funcional para que lo lleven de una vez a esa clase o puedan complementar este taller. Gracias. Vamos a hallar los números de oxidación de 8 compuestos. Vamos a comenzar con KF, que es fluoruro de potasio. Para poder hallar los números de oxidación, ¿yo qué debo tener en cuenta? Primero, revisar en mi tabla de los elementos representativos los números de oxidación de cada elemento. Entonces, comienzo K y F. ¿Con qué número de oxidación trabaja la K? Con más 1, ¿cierto? ¿Y con qué número de oxidación trabaja el flúor? Con menos 1. Estos elementos yo debo intercambiarlos, es decir, este más 1 es como si tuviera el subíndice acá y este menos 1 como si tuviera el subíndice acá sin signos. Es como si me quedara K1, F1. En este caso pues está balanceado porque, ¿por qué? Aquí se supone que este es más 1 y este es menos 1. Más menos me da 0. Entonces sí lo tengo balanceado. Vámonos con el óxido de magnesio. En el caso del óxido de magnesio vuelve y pasa lo mismo. ¿Con qué número de oxidación trabaja el magnesio? El magnesio, según mi tabla, trabaja con más 2, ¿cierto? Y el oxígeno, de acuerdo a la explicación que les di anteriormente, trabaja con menos 2. Si yo me voy a, en este caso, más 2 menos 2 me da 0, es decir, que ya se encuentra balanceado. Si yo cruzo los exponentes, hago Mg2 o 2, pero resulta que aquí también aplica el simplificar. ¿Cómo simplifico? Igual que en matemáticas, ¿cierto? Este con este, las mitades, y vuelve y me queda MgO, como si aquí tuviera un 1 y un 1, pero nunca los voy a colocar. Vámonos ahora con el cloruro de bario. Aquí tenemos una condición especial y es que el cloro está 2 veces. ¿El bario con qué trabaja? Con más 2, entonces bario más 2, y el cloro trabaja con menos, entonces ahí acuérdense que es más 1, más 3, más 5, más 7, pero en este caso tendrá que ser menos 1, negativo. El cloro también puede trabajar con menos 1, nosotros no lo colocamos en los estados de oxidación, pero en este caso para hacer este tipo de compuestos, recuerde que pues para poder sumar y restar nos tiene que dar 0, entonces 2. ¿Qué pasa aquí? Aquí tengo un 1, ¿sí? Un 1 que no se marca. 1 por 2, 2. 2 por menos 1 me da menos 2. A ver, hagámoslo aquí así. 1 por 2 me da más 2. 2 menos 1 me da menos 2. Y si lo igualo me vuelve a dar 0. ¿Listo?
Aquí en este tipo de compuestos no hemos visto ninguna dificultad. Vamos a hacer lo mismo con el bromuro de aluminio. ¿Cuánto es el aluminio? El aluminio me dice que tiene el número de oxidación más 3 y que el bromo, que aquí tengo 3 bromos, trabaja con ¿cuánto trabaja el bromo? Vamos a revisar. El bromo trabaja con más 1, más 3, más 5, más 7. En este caso pues sería menos 1. Y hacemos lo mismo. 1 por 3 más 3. 3 menos 1 da menos 3 y vuelve igual a 0. ¿Listo? Es decir, que los compuestos aquí han estado balanceados. Vamos a revisar estos otros dos. Entonces, sulfuro de sodio. Vamos a ver qué pasa con el sulfuro de sodio. Na2. ¿El sodio con qué trabaja? Recordemos que trabaja con más 1 con más 1 solamente. Y en el caso del azufre, trabaja con más 2, más 4, más 6. Entonces, como aquí tengo este más 1, aquí, ¿con qué va a trabajar el azufre? Tiene que trabajar con más 2. 2 por 1, más 2. Y aquí tiene que ser un menos 2 para que me dé el 0. El azufre, hay ciertos compuestos que aunque nosotros no los tenemos identificados como negativos, los estados de oxidación también trabajan con esos estados de oxidación negativo precisamente para poder llevar a 0. Miremos el yoduro de silicio. Entonces el silicio trabaja con más 4 y el yodo me dice, el yodo trabaja con más 1, más 3, más 5, más 7. Como tengo un 4, pues ¿qué es lo más lógico? Que trabaja con menos 1. 1 por 4, más 4. 4 menos 1, menos 4 y vuelve igual a 0. Vamos a mirar el sulfato de calcio. El calcio me dice que trabaja con más 2. En este caso, como tengo 3 elementos, voy a hacer primero. Calcio me dice que trabaja con más 2. Pongo el azufre y pongo el oxígeno. El oxígeno me dice que trabaja con menos 2 en este caso. Y hago la misma regla. 4 por 2 me da menos 8. 1 por 2 me da más 2. ¿Qué número me faltaría entonces aquí arribita que me pudiera, al hacer la resta con el menos 8, me dé 0? ¿Qué número creen ustedes que es? Más 6, ¿cierto? Más 6. Y recuerden que el azufre trabaja con más 2, más 4 y más 6. Entonces, más 2 más 6 me da más 8. Menos 8 me va a dar 0. Creo que difícil no está la cosa. Miremos el litio. Lo mismo pasa. Entonces, Li2, C y O3. Ya sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Que el litio trabaja con más 1, vamos a ver con qué lo igualamos. 2 más 1 me da más 2. 3 menos 2 me da menos 6. ¿Qué me faltaría? ¿Qué número me falta para igualarlo a 0? Exactamente, más 4. Más 2 más 4 me da más 6. Menos 6 me da 0. Y así tenemos cada uno de los ejercicios. Por favor, copien cada uno de los ejercicios en su cuaderno para que refuercen lo que les estoy explicando.